¿Cuántas veces te has despertado en medio de la madrugada y has sentido una inquietud inexplicable? El reloj marca las 3 de la mañana, todo está en silencio, pero algo dentro de ti te impulsa a levantarte. Intentas volver a dormir, pero hay algo en ese momento que te dice que no lo hagas. Quizá lo llames insomnio, pero ¿y si fuera algo más profundo? ¿Y si ese despertar no fuera una simple coincidencia biológica, sino una invitación divina? Un llamado de Dios para hablar contigo. La madrugada, especialmente entre la 1 y las 5:00 am, es un momento especial, no solo porque el mundo físico se detiene, sino porque es un espacio donde lo sobrenatural se manifiesta de manera más clara. Durante este tiempo, el Espíritu Santo tiene una oportunidad única para tocar tu corazón. La clave está en saber escuchar. En esos silenciosos momentos, cuando todo parece estar dormido, Dios tiene nuestra plena atención, y a menudo es cuando Él elige hablarnos. Soy Carlos Méndez, un hombre que nació en un entorno donde la fe era conocida, pero el poder real del mundo espiritual era algo que nunca se mencionaba. Durante muchos años, viví en las sombras, buscando respuestas en lugares equivocados. Practiqué el ocultismo, realicé rituales, invocaciones y pactos, siempre buscando algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Pero fue una madrugada, a las 3 am, cuando todo cambió para mí. En esa hora oscura, Dios rompió el ciclo de oscuridad que había envuelto mi vida, y desde ese momento, mi perspectiva sobre las madrugadas nunca volvió a ser la misma. Durante años, no entendí el significado de esos despertares. Pensaba que era solo una alteración del sueño, un simple malestar. Pero lo que no sabía es que ese momento de vulnerabilidad es cuando nuestra alma está más abierta a escuchar lo que Dios quiere revelarnos. Yo mismo estuve en lo más oscuro, pero fue a las 3 am cuando Dios me llamó para liberarme. Y es en esa misma hora que Él puede tocar tu vida de la misma forma. No te hagas la pregunta de si esto es real o no. No te cuestiones si es solo ansiedad. Cuando despiertas a esa hora, es porque hay algo importante que Dios quiere mostrarte. No es un accidente, no es un malestar físico, es un llamado. Si has experimentado esto, no es para que lo ignores ni lo racionalices, es el momento para que respondas. La oportunidad está frente a ti. La pregunta no es si lo harás, sino si estarás dispuesto a escuchar. La madrugada, especialmente entre las 3 y las 4 am, es un momento clave en el mundo espiritual. Es cuando tanto las fuerzas de la luz como las oscuras se mueven. Yo, durante años, estuve involucrado en rituales que comenzaban exactamente a esa hora, buscando poder, control y respuestas equivocadas. Sin embargo, cuando Dios decidió intervenir, lo hizo en ese mismo horario, demostrando que Él tiene autoridad sobre todo lo que se mueve en la oscuridad. Cuando te despiertas a las 3 am, no es solo para que vuelvas a dormir. Es el momento en el que puedes recibir algo que cambiará tu vida. Es el tiempo en que el Espíritu Santo puede tocarte de manera profunda, revelándote lo que necesitas entender, liberándote de lo que has callado y mostrándote el camino hacia la sanación. Si estás sintiendo esa presencia extraña, esa sensación inexplicable, no la ignores. No luches contra ella, porque es el Espíritu Santo queriendo hablar contigo. Este tiempo no es solo para orar. Es para permitir que Dios trabaje en ti, para que Él rompa las cadenas de lo que te oprime, para que puedas liberarte de los miedos y las cargas que arrastras. Es el momento para que dejes de resistir y comiences a rendirte. No hay más tiempo para dudar. Si has sentido esa presencia, si has experimentado esos despertares, es porque ha llegado el momento. Es un llamado directo de Dios. Responde, no sigas huyendo. Si alguna vez has sentido esa opresión en el pecho, esa incomodidad inexplicable, es Dios tocando tu vida. No es una casualidad, ni un efecto del estrés. Es el momento para que le abras tu corazón y le permitas entrar. Es el momento para que, en ese silencio profundo, puedas escuchar lo que Dios quiere revelarte. No sigas ignorando estos momentos. Ellos son sagrados, y solo los que están dispuestos a escucharlos pueden experimentar lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero antes, si sientes que Dios está llamándote a un nuevo propósito, es momento de fortalecer tu fe.
Al suscribirte a este canal, no solo serás parte de una comunidad, sino que podrás enriquecer tu espíritu, fortaleciendo tu energía y fe mientras caminamos juntos en este camino de transformación espiritual. Como mencioné anteriormente, durante años viví en la oscuridad, buscando poder en lugares erróneos. La madrugada, para mí, era un espacio en el que los rituales oscuros cobraban vida. Yo pensaba que tenía el control, que podía dominar lo que estaba sucediendo a esas horas, pero no sabía que, en ese mismo momento, Dios también estaba actuando. A lo largo de mi vida, experimenté cómo el enemigo utiliza estos momentos para sembrar confusión, miedo y opresión. Sin embargo, fue en una madrugada a las 3 a.m. cuando el Espíritu Santo rompió el ciclo de oscuridad en mi vida. La madrugada es un tiempo de vulnerabilidad. El cuerpo está cansado, la mente está entre el sueño y la vigilia. Y es precisamente en ese estado cuando el alma está más receptiva. Cuando despertamos en ese momento, no es casualidad. El enemigo lo sabe, por eso intenta manipular esos espacios, a través de ataques espirituales. El problema es que muchos no lo ven así. Muchos simplemente se vuelven a dormir, ignorando lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Es en esos momentos que tenemos la oportunidad de alinearnos con la voluntad de Dios. Y, si respondemos correctamente, podemos ser liberados de todo lo que nos está oprimiendo. Esto lo experimenté yo personalmente. Cuando despertaba en esas madrugadas, sentía que algo dentro de mí me decía que no debía quedarme allí, sumido en la oscuridad de mis pensamientos. Me sentía atrapado, como si mi alma estuviera siendo succionada por las fuerzas oscuras, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me llamaba a levantarme, a orar, a buscar la presencia de Dios. Cuando finalmente decidí no ignorar más ese llamado y me levanté, experimenté una paz y claridad que nunca había sentido antes. El Espíritu Santo me tocó en ese instante, quebró las ataduras que me mantenían cautivo y me permitió ver la verdad que antes me era invisible. El poder de la madrugada no se trata solo de un momento físico, se trata de un campo de batalla espiritual. Si decides rendirte y permitir que Dios te use en esos momentos, Él te fortalecerá, te guiará y te dará las respuestas que buscas. La madrugada es un tiempo en el que Dios actúa con poder y claridad, y aquellos que están dispuestos a escuchar su voz en esos momentos son los que experimentan una transformación profunda en su vida. La importancia de la intercesión y la oración. Cuando me encontré en medio de la oscuridad, el Espíritu Santo me llevó a la oración. Era una oración sencilla, no basada en fórmulas, sino en una conversación sincera con Dios. Cada madrugada se convirtió en un momento de intercesión, de pedir a Dios por aquellos que aún estaban atrapados en las tinieblas, de clamar por liberación para mí y para los demás. Cuando me levantaba en la madrugada, ya no me levantaba por costumbre o por mera obediencia. Me levantaba con una convicción profunda. Sabía que algo grande estaba sucediendo en lo espiritual. La intercesión en la madrugada tiene un poder que no se puede comparar con ninguna otra forma de oración. Es en ese momento, cuando la mayoría de las personas está dormida, que nuestra oración se vuelve más eficaz, más impactante. Cuando oramos en esos momentos, el Espíritu Santo actúa con fuerza y claridad, alineándonos con la voluntad de Dios y estableciendo su reino en la tierra. Por supuesto, la oración en la madrugada no solo es para aquellos que buscan liberación, es un acto de obediencia a Dios. En esas horas, podemos pedir por sabiduría, por dirección, por sanación y por protección. Pero también podemos escuchar a Dios. No se trata solo de hablar, sino de escuchar su voz. Muchas veces, en las madrugadas, Dios habla de manera clara, mostrando el camino que debemos seguir. La lucha contra las tinieblas, una batalla interna, no es solo una lucha externa. La mayor batalla que enfrenté en mi vida fue la interna, la que libré contra mis propios miedos, dudas y pecados. Los rituales que practicaba me habían engañado, haciéndome creer que podía controlar mi destino, pero la verdad es que estaba siendo manipulado por fuerzas que no entendía. Y, aunque no sabía cómo salir, el despertar en esas horas de la madrugada me mostró el camino hacia la liberación. La madrugada es un momento de confrontación interna. Al igual que yo, muchos luchan con sus propios temores,
recuerdos dolorosos y decisiones equivocadas. Pero si respondemos al llamado de Dios, Él nos ayudará a enfrentar esos demonios internos y nos dará el valor para confrontar lo que antes nos parecía imposible. Es en esos momentos de soledad, cuando todo el mundo está dormido, que podemos ser tocados por el Espíritu Santo y experimentar una verdadera sanación interior. La madrugada como tiempo de revelación. Otra cosa que aprendí es que la madrugada es un tiempo de revelación. Cuando me levantaba, a menudo no sabía qué esperar. A veces oraba, otras veces simplemente me quedaba en silencio, esperando escuchar la voz de Dios. En esos momentos de silencio, Dios me revelaba muchas cosas, desde estrategias espirituales hasta respuestas a preguntas que me había hecho durante el día. La clave está en la disposición de escuchar. Dios nunca se limita a lo que podemos ver con nuestros ojos. Es en esos momentos cuando nuestra mente está quieta, cuando el mundo exterior se detiene, que Él puede hablarnos más profundamente. A través de sueños, pensamientos o sentimientos, Dios puede revelarnos cosas que no habríamos escuchado durante el ajetreo del día. Y todo esto sucede en la madrugada, cuando nuestro espíritu está más despierto que nunca. Cuando nos encontramos en medio del caos o la rutina diaria, es difícil escuchar la voz de Dios. El ruido del mundo, las presiones, las demandas diarias, nos distraen de lo que realmente importa, nuestra relación con Él. La madrugada es diferente. En ese momento, el mundo está en silencio, y ese silencio se convierte en un espacio sagrado donde podemos estar completamente presentes con Dios. Recuerdo que, al principio, me costaba encontrar ese espacio de silencio. Me levantaba a las 3 a.m. y, aunque mi cuerpo estaba cansado, había algo en mi interior que no podía ignorar. El mundo dormía, y yo estaba allí, con mi alma abierta, esperando escuchar algo que cambiaría mi vida. No siempre escuchaba una voz clara y audible. A veces, era solo una sensación profunda, una paz interna que me invadía, y otras veces, eran pensamientos que venían a mi mente sin explicación, pero llenos de sabiduría. Dios no siempre habla con palabras. A menudo, lo hace en la quietud de la madrugada, a través de un susurro o de una revelación profunda que llega directamente a tu corazón. Ese silencio es necesario. Es el espacio donde podemos experimentar su presencia de una manera única. Es en ese silencio que se deshacen las máscaras, las distracciones desaparecen y el alma se encuentra cara a cara con el Creador. Y es cuando dejas todo atrás, cuando te rindes, que realmente empiezas a escuchar. El enemigo sabe lo que sucede en estos momentos. Él también utiliza el silencio para sembrar dudas, temores y pensamientos negativos. Pero, cuando te levantas y eliges orar, no solo estás rechazando esos pensamientos, sino que estás abriendo la puerta a la revelación de Dios. El silencio es la clave para conectarte con lo divino, para recibir todo lo que Dios tiene para ti. La importancia de responder al llamado. Es fácil ignorar esos momentos en la madrugada. La tentación de volver a dormir es grande, de justificar que es solo insomnio o estrés. Sin embargo, he aprendido que ignorar estos despertares espirituales es perder una oportunidad única. El enemigo se aprovecha de nuestra falta de respuesta, y cuando decidimos no levantarnos, nos perdemos de lo que Dios quiere mostrarnos. Por otro lado, cuando respondes al llamado de la madrugada, cuando te levantas y eliges orar, algo profundo comienza a suceder. Dios no solo te habla, sino que también te prepara para enfrentar lo que viene. Te fortalece, te alinea con su propósito y te da la paz que necesitas. No importa lo que hayas estado enfrentando, Él te da la dirección, el consuelo y las respuestas. Esta lección es algo que aprendí de manera difícil. Durante años, luché contra la resistencia a responder al llamado de Dios en esas horas oscuras. Pensaba que era solo un momento de debilidad, pero cuando finalmente comencé a obedecer, me di cuenta de que esas madrugadas eran oportunidades de transformación. Cada vez que me levantaba, algo en mi vida cambiaba. Dios comenzaba a sanar heridas, a mostrarme nuevas perspectivas y a revelarme cosas que antes no podía ver. El cambio espiritual, de la oscuridad a la luz. Recuerdo cómo, en las primeras madrugadas de mi vida espiritual, todo era confuso. La oscuridad de mi pasado me perseguía,
Mis temores y dudas se apoderaban de mí, pero cuando empecé a responder al llamado divino, algo empezó a cambiar. El poder del Espíritu Santo comenzó a operar en mí. Cada despertar a las 3 a.m., cada oración en el silencio de la madrugada, me acercaba más a Dios y me alejaba de las fuerzas oscuras que antes me gobernaban. El cambio no fue inmediato, pero sí fue profundo. A medida que pasaban las semanas, pude ver cómo mi vida empezaba a transformarse. El miedo que antes me consumía comenzó a desaparecer. Las dudas que me limitaban fueron reemplazadas por una confianza renovada en Dios. Empecé a ver la vida con una nueva perspectiva, como alguien liberado de las ataduras que antes me mantenían prisionero. El poder de la madrugada es real. Cada vez que te levantas en ese tiempo de la noche, estás participando de una batalla espiritual, y cada vez que eliges orar, estás ganando terreno en esa batalla. No se trata solo de ti, sino de la guerra que se libra por tu alma. El enemigo tratará de hacer todo lo posible para mantenerte dormido, distraído, pero cuando respondes, estás dando un paso hacia la victoria. Revelaciones a través de los sueños y la oración. Muchos de nosotros tenemos sueños durante la madrugada que parecen ser simplemente fragmentos de nuestro subconsciente, pero, en la realidad, los sueños pueden ser una forma en que Dios nos habla. A lo largo de mi vida, he experimentado cómo, en la madrugada, Dios usaba mis sueños para revelarme cosas que no sabía que necesitaba saber. Los sueños pueden ser visiones, advertencias o incluso estrategias espirituales que Dios nos da para guiarnos en nuestro caminar. Cuando comenzamos a orar y reflexionar sobre ellos, podemos entender mejor lo que Dios está tratando de decirnos. A medida que me levantaba para orar en esas horas, mis sueños se volvían más claros, y las revelaciones que recibía comenzaban a darme la dirección que tanto había estado buscando. A veces, las respuestas a nuestras preguntas no llegan a través de una voz audible, sino a través de la paz que sentimos al interpretar nuestros sueños o al estar en la presencia de Dios. Este es otro aspecto poderoso de la madrugada. Cuando nos disponemos a escuchar y orar, las respuestas comienzan a llegar de manera divina, a menudo de formas que no habríamos esperado. La madrugada es un tiempo poderoso, un momento en el que el Espíritu de Dios se mueve de una manera única. En mi vida, no fue hasta que comencé a despertar a las 3 a.m. que entendí lo que significa vivir en propósito. Muchos de nosotros vivimos en la rutina, sin realmente entender el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. La verdad es que a menudo nos encontramos atrapados en las sombras, en una vida que solo parece moverse por inercia, sin un sentido claro. Pero en la quietud de la madrugada, Dios revela a aquellos que están dispuestos a escuchar lo que tiene preparado para ellos. La Biblia dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo me cambió la vida. Me mostró que no importa cuán perdido me sintiera, Dios siempre tenía un plan para mí. En esas madrugadas, cuando todo estaba en silencio, pude escuchar más claramente la voz de Dios, mostrándome que Él me había llamado a algo más grande. Cuando decidí ponerme de pie en ese momento y escuchar, el propósito de mi vida comenzó a aclararse. No fue fácil. Al principio los miedos y las dudas llenaban mi mente, pero al meditar en las Escrituras, entendí que el llamado de Dios es fuerte, y Él siempre está esperando a que respondamos. Isaías 55:6 dice, «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esa fue la clave de mi transformación. Dios no nos llama para someternos a un castigo, sino para liberarnos de las ataduras que nos atan. La madrugada es uno de esos momentos en los que Él está cerca, esperando a que le busquemos con todo nuestro corazón. Esa lucha espiritual es real. En esos momentos en que despertaba y sentía una presión invisible, era como si el enemigo intentara mantenerme en el miedo y la confusión. Pero cuando comencé a orar, empecé a sentir el poder de Dios envolviéndome. La oración de la madrugada tiene un poder inmenso, porque es un tiempo en el que estamos completamente vulnerables y conectados con el Espíritu Santo. Al orar en esos momentos, rompemos las cadenas del enemigo y establecemos la autoridad de Cristo en nuestras vidas.
A medida que fui obedeciendo el llamado de Dios durante las madrugadas, algo increíble sucedió. Comencé a experimentar una verdadera libertad que nunca había conocido. Durante años, viví bajo el peso de mis propias decisiones, rodeado de las sombras del ocultismo, atrapado en una vida que no tenía propósito. Pero fue cuando respondí a ese llamado. La libertad en Cristo no es algo que se consigue de manera instantánea, pero cada vez que me levantaba para orar, sentía que las cadenas que me mantenían prisionero comenzaban a romperse. Si esta palabra ha tocado tu corazón, no lo pienses más. Suscríbete al canal ahora. No dejes pasar la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente junto a nuestra comunidad. Al unirte a nosotros, fortalecerás tu fe y energía, caminando juntos en este proceso de transformación. No lo dudes, suscríbete y comienza a ver los cambios que Dios tiene preparados para ti. Gracias por estar con nosotros. Nos encantaría leer tus comentarios, saber cómo este mensaje ha impactado tu vida y qué cambios has experimentado en tu caminar espiritual. Comenta abajo y comparte este testimonio con aquellos que necesiten escuchar este llamado.